Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Espero que bien. Un gusto como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por el tiempo que toman para ver estos videos. De mi parte, mucha paz y tranquilidad para ustedes. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva secuencia de videos, un nuevo video que está intitulado, como se diría en un programa de humor, o como diría en un programa de humor, intitulado. El nombre que le puse son 3 reglas de oro para entender la ansiedad. Estas reglas te van a permitir poder llegar a entender un poquito más la situación de la ansiedad. Muchas veces sobre la ansiedad se habla sobre los síntomas, se habla mucho sobre los síntomas, que es un poco lo que más duele, ¿no? Donde está el dolor centrado. Pero más allá del dolor que se pueda sentir, la ansiedad es otra cosa. Evidentemente el dolor tiene que ver con la ansiedad, porque el problema, el motor, es la ansiedad, que produce los síntomas que dan el dolor. El tema es que la ansiedad no es solamente el dolor. Lo que hay que entender es cuál es el mecanismo que hay detrás de esos dolores. En parte, por qué se producen los dolores, por qué se produce la ansiedad, que veo en las consultas que es muy diverso todas las causas que hay. Hay una gran diversidad. Pero ahí fui generalizando, evidentemente, porque vuelvo a decir, cada caso de ansiedad en muchos sentidos es diferente. Si bien están todos reglados, los estudiamos, los psiquiatras, los psicólogos, a través de libros, que son manuales de psiquiatría, y están especificados toda la sintomatología, todo lo que pasa. El tema es que es descriptivo, no son dinámicos, no hablan sobre las causas y las situaciones, porque lo primero que se presenta es la persona. Pero más allá de todas las presentaciones que se puedan dar, los síntomas que se puedan dar, lo que es importante es que es fundamental poder llegar a entender no las causas, porque las causas en particular van cambiando, van variando, pero es importante sí entender de alguna forma las reglas que regulan la ansiedad. Y yo, generalizando, encontré básicamente 3 reglas sobre la ansiedad. Así que, sin más preámbulos, pasamos a hablar sobre las reglas. La primera regla: tu pensamiento está alterado. Eso es algo muy importante que tú tienes que entender. Es lo que en psicología cognitiva se llama alteración cognitiva, que básicamente, ¿de qué habla? Bueno, habla de que tu forma de pensar es diferente del resto. O sea, la manera en que tú piensas está modificada, no es la forma habitual, fue modificada. Y en esa alteración, los resultados que se producen, que son pensamientos, diferentes tipos de pensamientos, están alterados. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando te vienen los pensamientos de todo tipo, no solo digo me voy a volver loco, no quiero vivir más, esta vida es un infierno. Todo está producido básicamente por alteración de la forma del pensamiento. Básicamente, tu pensamiento se altera
y empieza a producir pensamientos fuera de lo común, por decirlo de alguna forma. Es como que tú estás tocando una guitarra que tiene una determinada tonalidad y por arte de magia empieza a aparecer una tonalidad totalmente diferente. Tu canción empieza a salir de una tonalidad totalmente diferente. Esta alteración lo que produce es de que el producto final, la canción, pueda parecer para las personas parecida, pero como que sienten de que hay algo diferente. Lo mismo se puede pensar cuando uno hace una receta de cocina. Capaz que ponemos un poquito más o un poquito menos de algún producto y eso va a dar un resultado parecido al de siempre, pero cuando lo empezamos a comer nos damos cuenta de que tiene un gustito diferente, tiene algo diferente. ¿Es el mismo resultado? Sí, es el mismo resultado, pero tiene un sabor diferente. Pasa lo mismo con el pensamiento, con la alteración del pensamiento. Es tu pensamiento, pero empieza a producir pensamientos diferentes. En general son pensamientos más complicados y en los cuales no te va a ayudar para nada para poder sobrellevar la ansiedad. La alteración del pensamiento básicamente es que tú empezás a procesar la información que te dan los sentidos de una forma diferente, por lo cual el resultado, que son tus pensamientos, la forma en cómo tú pensás, y los resultados, que son los pensamientos que tú tenés, van a ser diferentes. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque cuando empezás a modificar la forma en cómo tú pensás, y todos estamos basados en los pensamientos, porque es la forma en cómo nosotros interpretamos la realidad. El ser humano es el único animal que tiene la capacidad de interpretar la realidad. Ponemos 4 o 5 personas ante una misma situación, van a interpretar la realidad según sus contextos, según sus personalidades, según sus vivencias. Probablemente van a ser diferentes. Y este no es un caso aislado. Más allá de toda la modificación que se pueda producir viendo el mismo accidente o situación, y vemos de que se modifica por las bagaje cultural, social, vivencial que uno tiene, en la ansiedad también tiene un elemento adicional que es bastante importante, que es el tema de la forma en cómo nosotros pensamos. Y en esta forma de pensar que está alterada, empezamos a producir ideas totalmente diferentes a lo que nosotros usualmente pensamos. Esto es importante porque estos pensamientos que uno tiene no solamente es un tema de las cosas que se me ocurren, sino la forma en cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque neurociencia ya nos ha demostrado que la forma en cómo nosotros pensamos modifica también la forma en cómo responde nuestro cuerpo. Y la ansiedad es un claro ejemplo de eso. Si yo siempre estoy pensando que me va a venir lo peor, de que siempre me va a pasar lo peor, que me puedo morir de un infarto, que me van a tirar la puerta de casa de un portazo, me van a asesinar, eso va a modificar, no solamente modifica nuestro pensamiento, sino que va a modificar la forma en cómo nosotros nos sentimos, porque pensamientos y emociones van muy de la mano. Entonces voy a vivir en un continuo pánico.
Ahora, esto que es un poco lo extremo, que yo les planteo para que ustedes lo puedan entender, vamos a bajarlo un poquito más al diario vivir. Si yo pienso, por ejemplo, que nadie me va a querer, que no me quiere ni papá, ni mamá, ni mis amigos, eso va a producir, ese es un pensamiento, eso va a producir una forma de yo valorarme a mí mismo, de yo quererme o no a mí mismo. Si yo pienso que, por ejemplo, voy a hacer un mandado al supermercado y el cajero me va a joder con el cambio, esa forma de pensar va a modificar mi química corporal. ¿Por qué? Porque estoy continuamente alerta de que me llegue a pasar eso. Puede ser que pase, puede ser que no pase. Si pasa, confirmo mis ideas. Pero si no pasa, probablemente voy a pensar, ah, mira, no me pasó. Este muchacho debe estar mal. Esto que lo planteo es porque usualmente la gente se orienta hacia una determinada forma. Y cuando nosotros tenemos ansiedad, nosotros nos acercamos de otra determinada forma. Nuestro pensamiento está alterado, vamos a pensar usualmente casi siempre en lo peor. Las cosas jodidas nos van a pasar. Lo que tenemos tanto miedo nos va a pasar. Todas las desgracias del mundo nos va a pasar. Y muchas veces está la generalización continua, en los cuales siempre lo malo nos va a pasar. Nadie nos va a querer, nadie nos va a amar, somos perdedores natos, vamos a vivir con esto siempre. Y todo eso crea un estado mental muy complicado. Ese estado mental, evidentemente, vuelvo a decir, son pensamientos. Esos pensamientos van a afectar tu química corporal y van a producir que tu cuerpo esté en una continua sensación de ansiedad, porque todo lo malo te va a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy alerta de darnos cuenta que en la ansiedad nuestro pensamiento está alterado. ¿Y esto para qué te sirve? Te va a servir para que tú comprendas de que no des por seguro que los pensamientos que te salen son 100% adecuados. Muchos de esos pensamientos están modificados, están alterados y siempre van a ir hacia peor. Que no significa en la realidad que te va a ir a peor. Significa que tus pensamientos van a peor. Por lo cual lo que vamos a hacer muchas veces es esperar, casi ansiosamente podríamos decir, que lo malo se materialice y confirme esa idea que nosotros tenemos. Puede ser que se dé la otra situación, de que no se produzca eso tan temido. Pero si no se produce, probablemente vamos a pensar algo parecido a, mira, no pasó. Bueno, ya pasará en la que viene. O sea, estamos continuamente esperando que todo lo malo nos pase. Y es importante que tú te des cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi cerebro no está funcionando en la forma adecuada, no está produciendo efectos en forma adecuada en relación a los pensamientos, yo sé que entonces tengo que tener un ojo muy particular de percibir de que a lo mejor, sin darnos cuenta evidentemente, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de las cosas que salen en nuestro pensamiento. Las cosas que nosotros pensamos tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos de que ese pensamiento probablemente sea incorrecto.
Probablemente en tu vida tú te habrás dado cuenta que si alguien te dice 2 más 2 es 22, tú decís, le erró por las peras. Ahora, muchas veces en la ansiedad, nosotros mismos nos decimos 2 más 2 es 22 y lo creemos. Y ahí está el problema. Nos creemos nuestras propias mentiras. Nadie nos quiere, nadie nos va a amar, nadie se preocupa por nosotros, tendría que estar muerto, es lindo estar muerto, y todas esas historias que nos hacemos en la cabeza por nuestra alteración mental, por nuestra alteración cognitiva. Entonces nuestro cerebro, al estar alterado, produce pensamientos alterados, y eso modifica nuestra química corporal, por lo cual continuamente vamos a estar en ese estado ansioso. Pero también en estos pensamientos alterados vamos a tener que tener mucho cuidado de estar con un ojo muy abierto a que esos pensamientos no les demos una confianza del 100%. Tenemos que tener mucho cuidado. En una palabra, no tenemos que creer todo lo que nuestro pensamiento nos dice. Tenemos que ser cuidadosos y siempre con un ojo viendo qué es lo que dice el pensamiento. Porque muchas veces ese pensamiento es erróneo. Pero muchas veces, si alguien no te plantea que ese pensamiento es erróneo, tú lo vas a creer. Y ese pensar que ese pensamiento equivocado es correcto, te va a llevar a malas decisiones, a malos pensamientos, a nuevos errores, a confiar capaz que en gente que no tendrías que confiar, a creer cosas que si no fuera por la ansiedad, tú no le creerías. Entonces hay que tener mucho cuidado con este primer punto, regla fundamental de oro: tu pensamiento está alterado. Cuidado con los pensamientos que tú tienes. Ese es el punto número 1. El punto número 2. En la mayoría de los casos que yo veo de ansiedad, la autoestima siempre está en baja. Siempre está alterada. Y alterada en baja. Hasta algunas veces pienso, no lo puedo confirmar, pero algunas veces pienso que la ansiedad tiene un vínculo muy estrecho con la baja autoestima. Entonces, esa baja autoestima hay que tener mucho cuidado. Porque esa baja autoestima nos va a hacer creer muchas veces esos pensamientos equivocados que tenemos. Si yo tengo una baja autoestima y mi pensamiento me dice nadie me va a querer, se une el pensamiento nadie me va a querer con la baja autoestima. Es correcto. ¿Quién me va a querer? Se une el hambre y las ganas de comer, como se dice en mi país. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando vos tenés una baja autoestima, hay que ser cuidadoso en nuestra conducta, en las cosas que sentimos y cómo lo sentimos. Por ejemplo, si alguien te dice, medio como que entre risas, nadie te va a querer, y tú tienes una baja autoestima, probablemente tú te lo vas a creer. Ahora, si tú tienes una buena autoestima y alguien te dice nadie te va a querer, probablemente vos digas, no seas pelotudo lo que estás diciendo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso no es correcto. Porque tú sabes que hay mucha gente que te quiere dar cariño y te dio cariño. Vos sos una persona que tiene mucha capacidad
de recibir y dar amor. Ahora, si tenemos una baja autoestima, muchas veces no solamente nos creemos las mentiras de nuestro pensamiento, sino que vamos a actuar en concordancia con esa baja autoestima. ¿Qué significa en concordancia con esa baja autoestima? Significa básicamente que vamos a jugar las cartas como que tuviéramos una baja autoestima. Una de las primeras cosas que usualmente veo, que son personas retraídas. No son de mucha sociabilidad, no son de mucho exponerse socialmente, aunque exponerse socialmente significa no ser un líder carismático, ni salir a dar discursos sobre algo en una plaza. Es tan sencillo como voy a ir al cine, o es un día lindo, voy a ir al parque a andar en bicicleta, o no sé, me voy a tomar un café. Entonces, muchas veces esa baja autoestima lo que hace es que nos juega en contra de algo que nos puede llegar a ayudar. Que muchas veces nos creemos cosas, nuevamente, que no son. Nuestro pensamiento lo genera y nuestra baja autoestima, nuestra emoción, lo confirma. Y puede ser muchas cosas. Tal vez uno de los más claros es el típico nadie me quiere. Pero también se puede ver en muchas otras formas. La baja autoestima es un problema. Porque si vos le decís a una persona con baja autoestima, che, no, mirá, sabes que no es así lo que tú crees. Hay mucha gente que te quiere, mirá, te quiere papá, mamá, tu novia, el tío, la tía, el primo, la prima. Te va a decir, no me quiere nadie. Y realmente va a tener la sensación de que no lo quiere nadie. ¿Pero por qué? Porque nadie le dio amor. Nunca sintieron un afecto. No, probablemente lo hayan sentido, pero él, con esa sensación de baja autoestima, no lo pudo recepcionar en forma adecuada. Entonces la baja autoestima, primero, nos va a impedir ir a socializar. Y es una forma que tenemos, importante, de poder enfrentar a la ansiedad. Socializar. Salir a socializar. No significa que no necesariamente significa ir al shopping, que está atestado de gente, ir a un cine, por ejemplo, ahora que la pandemia se está yendo. Significa salir al parque, ahora que vienen los días lindos por estas zonas del mundo, y esperemos haya un poquito más de sol, tengamos la posibilidad de ir a los lugares más abiertos y disfrutar un poco más del sol. Tan sencillo como eso. Y eso muchas veces no se produce. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza para ir a estar con el mundo. Porque muchas veces estamos con la sensación de inadecuación. Somos inadecuados. Y no es que seamos inadecuados, es que nuestro cerebro no está funcionando bien. Y nuestro cerebro, muchas veces, si no criticamos sus pensamientos, nos creemos las mentiras que nos dicen. Y uno de las sensaciones que produce a nivel emocional es: soy una persona diferente. Y con ese persona diferente significa soy una persona que no encajo, para mal, no encajo, para mal. Nadie me quiere, nadie me valora, nadie comprende. Muchas veces esas son mentiras que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces tenemos que estar muy alerta y muy en cuidado de que esa baja autoestima primero no nos va a permitir ir a salir y abrirnos hacia el mundo, encarar los lugares públicos, relacionarnos
con nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestra ciudad. Y vivamos casi con un miedo constante. Eso básicamente por la baja autoestima. Ahora, ¿esto se puede modificar, la baja autoestima? Sí, se puede modificar, claro que sí. Se puede modificar. Y el tema es que cuando tú modificas la baja autoestima y empezás a mostrarle a la persona de una forma práctica, a través de trabajos, que sí es posible modificar la autoestima, que sí tenés la capacidad de enfrentarte, confrontar. Nadie está hablando de pelearse ni nada por el estilo, te digo confrontarse, enfrentarse, tener la capacidad de hacer cosas, obras, cosas que hemos pospuesto por mucho tiempo, muchas veces porque no teníamos la fuerza para hacerlo, porque la baja autoestima, una de las cosas que te hace es te quita poder personal y te quita procesos energéticos, te los chupa, podríamos llamarlo así. Entonces vos estás con una baja autoestima continua. Entonces en esa baja autoestima, que te lo chupa en forma continua, siempre en general tenés poca carga y no te podés enfrentar, no podés encarar, podríamos llamarlo así, las cosas que nos pasan. Llámese ir a regar una planta, ir a ayudar a un perrito, ir a ayudar al vecino, a ayudar a mamá, a hacer mi cama o mi cuarto, porque muchas veces tenemos la baja autoestima. Y muchas veces en esa historia de soy diferente, te aíslas. Y ese aislamiento es peor. Porque el pensamiento te dice, sí, sos diferente. Y vos emocionalmente te la creíste también. Entonces te aíslas. Y que tiene que ser todo al contrario. No tienes que aislarte, tenés que salir a confrontar. Salir a interrelacionarte. ¿Con quién? Con el vecino, con la vecina, con papá, con mamá. Para que ellos también hagan un feedback tuyo. Te digan cosas y te muestren cosas que muchas veces lo que uno piensa o siente no es lo correcto. Y te muestre y te demuestre que tú vales mucho más, que tú sos más. Pero claro, tenemos que hacer el camino inverso. ¿Cuál es el camino inverso? Salir a interrelacionarnos. Pero una de las cosas que la ansiedad lo que hace es te aísla, te separa. Y te sentís seguro en tu cuarto, en tu casa. Y el tema es que no tenés que sentirte seguro en tu casa, tenés que sentirte seguro en cualquier lugar. Pero para eso tenemos que ampliar espacios. Y ese ampliar espacios, básicamente, significa, ni más ni menos, que interrelacionar con tu barrio, con tu comunidad, con tu ciudad. ¿Por qué no con tu país? A lo mejor. ¿Por qué no? Entonces, mucho cuidado con la baja autoestima. Porque la baja autoestima no te permite creer en vos. No te permite darte el sustento necesario para tu impulsarte hacia adelante. Hacia cosas que realmente tú puedas hacer. Que tú puedas lograrlo. Ahora, si estás en esa situación, lo que mejor que puedes hacer para generar autoestima es empezar a activarte y hacer cosas por vos, desafiándote todos los días un poquito más. Hago cosas que tengo ganas, pero tengo miedo, tengo ansiedad. Bueno, voy y las hago, despacito. No necesitas irte a la otra ciudad y volver, no. Muchas veces es, salgo de casa y voy al kiosco del barrio y no sé, compro un chicle, compro un caramelo, compro una revista que tenía ganas de comprar y que por H o por ahí no la pude comprar. Entonces voy y la compro y vuelvo. Y digo, mirá, lo hice. Pude comprar el chicle, el caramelo, la revista. Mirá. Toma contacto con eso. Te va a dar mucho orgullo. Toma contacto con eso. Pudiste hacerlo. Bien, vamos por más. Vamos por más. Arriba.
Y eso es lo importante, y increciendo, ¿ah? Increciendo, aumentando. ¿Para qué? Eso solo te va a permitir darte cuenta que esa historia de que tú no podés es mentira, es falso. Tu mente te creó ideas que no son reales. Entonces, lo bueno es darte cuenta de eso y activarte para tú poder producir justamente esas modificaciones, de que tú sí podés. Y esto muchas veces la ansiedad tiene que ver con eso, con la capacidad de salir y interrelacionarte, interaccionarte con otras personas. Así que el segundo punto, segunda regla, es trabajar mucho sobre tu autoestima. Porque la autoestima baja, que en general se da en la ansiedad, refuerza los pensamientos negativos. Entonces, segunda regla de oro, trabaja sobre tu autoestima. Y tu autoestima está en menos en general. Entonces, si está en menos, atención, trabajar para aumentar la autoestima. ¿Cómo? Interaccionando, despacito, de a poco, paso a paso. No tenemos que irnos a otra ciudad y volver, no. Cosas sencillas. Salgo y voy al kiosco del bar o al kiosco del barrio y me compro galletas, alfajores, una revista, lo que sea. Llegas a tu casa, probablemente muerto de miedo, pero tomar contacto con eso, lo pude hacer. Vamos arriba. Eso sí se puede. Es el segundo. Tercero y último. Tal vez esta es un poco de las más extrañas que voy a decir. En el fondo veo que hay mucha gente que termina maldiciendo su enfermedad. Que esta ansiedad de porquería esto, que esta ansiedad de mierda me produjo esto otro, que no me permite esto, que no me permite lo otro. Y en general siempre hablamos de los síntomas. El miedo, los pensamientos, la taquicardia, las corrientes eléctricas, la sudoración, las sensaciones kinestésicas. Está bien, sí, todo eso es real. Todo eso es real. Ahora, todo eso se produce, son síntomas producidos por una causa, que es la ansiedad. Ahora, esa ansiedad no es que vino del cielo, no es un castigo divino, para nada. Como he dicho en otros videos, es tu inteligencia emocional corporal que te viene a llamarte la atención. Viene a tratar de alguna forma de comunicarte contigo. Entonces, no maldigas tu ansiedad. No maldigas esa enfermedad. Esa enfermedad tiene una causa. Vuelvo a decir, no es que un maleficio, me dormí mal, no es que un cuerpo astral malo se apoderó de mi cuerpo, no, nada de eso. Vuelvo a decir, es una parte de ti mismo que viene a llamarte la atención sobre algo. Algo tuyo, evidentemente, ¿no? No es sobre el vecino. Es sobre algo tuyo. Entonces, no hay que maldecir a la ansiedad. Hay que ponerlo en perspectiva la ansiedad. Muchas veces nos viene a hablar a nosotros sobre algún problema que nos tenemos y venimos arrastrando de hace tiempo. Que al principio no era tan importante, pero muchas veces con la dejadez, el abandono, lo voy a ver luego, todo ese tipo de historias tan característico, tanta procrastinación característica, sobre todo en los ambientes latinos, termina haciéndose una bola de nieve impresionante. Y evidentemente cuando ya tiene un tamaño tan grande, te va a interaccionar, te va a pasar por arriba, y te pasa por arriba. ¿Cuál es su forma? Muchas veces la ansiedad. Entonces, no insultes a tu enfermedad, a la ansiedad, o a tu pánico, porque no es
Un mal día no es algo extrasensorial, no es una maldición, no es vudú, es tu inteligencia corporal, emocional, que te viene a marcar problemas, situaciones, algo que no te permitió desarrollarte, algo que no te permite evolucionar en tus conceptos, en tu vida, y te lo viene a marcar clara y brutamente, pero justamente no es por maldad que te lo hace, es para que tú le prestes atención. Y muchas veces lo que se hace es se trata de matar al cartero, se trata de matar a los síntomas. Porque claro, lo más jodido de todo esto son los síntomas. Y pensamos que si matamos a los síntomas, matamos el problema. Craso error. Pudiéramos llegar a matar los síntomas, pero con el paso del tiempo van a aparecer o los mismos síntomas multiplicados u otros síntomas. Entonces, no es un tema de son unos síntomas aislados, producto vaya a saber de qué cosa misteriosa, de algún espectro astral que justamente se posó en mi cuerpo. No, nada que ver. Es tu inteligencia, es una parte de vos que te viene a decir, che, flaco, flaca, hay un tema acá, tenemos que encarar, hay un problema, que lo hemos venido pospuesto por mucho tiempo. Y se presenta. No es que este problema aparezca de un día, de una noche a la mañana y justamente se presenta la ansiedad. No, en general, en la mayoría de los casos, son cosas que se vienen dando de hace tiempo. Muchas veces ya se vienen planteando o se plantearon de otra forma. Sueños, sensaciones, percepciones, ideas, algunas veces, sí, ideas también. Y el tema es de que con el paso del tiempo nos fuimos, no, bueno, sí, vamos a ver, no, capaz que mañana, y ese prolongar, el no tomar partido, no tomar acción sobre los problemas, porque esa es la situación, son problemas que se presentan, o situaciones que se presentan, pero tú no interaccionas, no produces cambios en la realidad para cambiar eso. Entonces eso se va haciendo bola de nieve. Y la bola de nieve después te pasa por arriba. Y cuando te pasa por arriba decís, ay, qué horrible esta bola de nieve, maldita que no... No, el tema es que vos lo dejaste crecer lindo. Lo mejor hubiera sido, bueno, apareció, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto, aquello, esto, lo otro, perfecto. Vamos. Interaccionaban sobre la realidad, sobre esto, sobre aquello y de esto otro. Podrá salir bien, podrá salir mal. Vaya a saber, pero por lo menos interactuamos. Y siempre vuelvo a decir, si salió bien, perfecto, bien por vos, vamos arriba. Ahora, si salió mal, bueno, tendremos que pedir las disculpas del caso, si es con alguna otra persona. Tendremos que ver cómo podemos solucionar esa situación. Capaz que interpretamos mal la realidad, la situación, puede ser, pero por lo menos trabajamos, tratamos de modificar sobre esa realidad. Y un elemento importante, si tú trabajas sobre esa realidad, también va a aumentar tu autoestima, porque te das cuenta que tú también puedes manejar situaciones y no las pospones en forma indefinida. El posponerlo de forma indefinida, lo único que hace es te va reduciendo la autoestima, porque tú vas percibiendo que no tenés la capacidad de interactuar socialmente o sobre tu realidad externa para modificar las cosas que tengas que cambiar para evolucionar, para crecer. Muchas veces en todas las enfermedades emocionales lo que veo son problemas de evolución. Son problemas de que situaciones, cosas que pasaron, pero que nunca pudimos, por H o por B, interaccionar para sacarle ese poder. Ese poder
que muchas veces es un tema más interno que externo. Es importante el modificar la realidad, sí, pero es tan importante el modificar tu realidad interna. Porque muchas veces las situaciones no son externas, son como a vos te repercuten. Y acordate lo que te decía, el ser humano interpreta la realidad. La realidad es una, pero las interpretaciones son variadas y dependen muchas de vos. Si tu capacidad de interpretar está alterada, los pensamientos que salgan de esa interpretación van a estar alterados también. Y el tema es que si cambiamos esa percepción, si interpretamos de una forma equivocada, vamos a buscar resultados equivocados. Y eso es problemático, porque después no vamos a saber cómo interactuar con la realidad. Eso lo mejor es, se presenta el problema, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué situación, ver cómo nos pega a nosotros e interaccionar sobre esa realidad. Puede ser realidad interna propia para modificar esto que siento, o puede ser sobre la realidad externa, sobre otras personas que justamente están produciéndome chisporroteos. Modificación. Bueno, son 41 minutos, así que estuvimos hablando lindo. No quiero hacerlo más largo. Así que espero que te hayan servido estas 3 reglas de oro para entender la ansiedad. Me despido, gustosamente, un gusto que me hayan podido ver en el video. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, hasta luego y paz y tranquilidad para ti. Recuerda siempre, la ansiedad se puede modificar, es algo muy modificable, pero el primer paso lo tienes que dar vos, nadie te lo va a dar por vos. Ten confianza de que si tú das el primer paso vas a poder empezar a interaccionar sobre la realidad. La ansiedad no es algo que se vaya a quedar toda la vida. La ansiedad es un momento. Si se prolonga es que nos está hablando de nuestra incapacidad. Así que interacciona sobre esa realidad, sobre tu realidad interna muchas veces, para dar el primer paso, para poder salir hacia volver hacia una nueva normalidad que creo que, lo veo en general, es mucho mejor para vos. Así que nos vemos en la próxima y muchas gracias. Hasta luego.